Con todos mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas y todos de la audiencia de esta red social, les deseo que el bendito sea les bendiga enormemente y esas bendiciones sean abundancia en vuestros hogares con vuestras familias. Entonces, que el Eterno les bendiga enormemente a cada uno de ustedes y también un excelente Shabbat. Y cada uno igual estudie su bendita palabra y en la búsqueda de esa luz se regocijen, se llenen de su vida y a seguir adelante esforzándonos para seguir corrigiendo, seguir encaminándonos correctamente en este trayecto de trajinar que estamos en este mundo ante todas las circunstancias. A cada uno de ustedes igual siempre les diré, ustedes determinan con su propia estudio, perseverancia y la búsqueda que encontrarán para que sigan encaminando en lo correcto, ya que ante tantas situaciones que existe, se ha proliferado muchas creencias, doctrinas religiosas. Hoy mismo, bueno, sin más hacer crítica a lo que toca muchas veces hacer esta observación. La gente hoy día ha estado prácticamente embotado en esto de lo que hacen comúnmente tradicionalmente en diferentes partes del país, de este mundo, recordando supuestamente la pasión, pero que lo hacen, en este caso, el cristianismo, proliferando la idolatría. No puedo tolerar eso. No es juzgar, pero no puedo tolerar lo que es esta situación de la idolatría, a donde a la gente le lleva a embotarse, estar allí tras ciertos ídolos de imágenes que están allí, eh, muchas veces arrodillando y haciendo sus actos de supuesta penitencia para encontrar el perdón, cosa que no van a encontrar nada porque definitivamente no es el camino. El camino es otro. El camino es cuando nosotros encontramos lo correcto, es adentrarnos al estudio de la palabra de la Torá y seguirnos adelante corrigiendo día a día. No podemos decir que somos perfectos tampoco, pero buscamos la perfección, buscamos el camino más correcto para corregir cada una de nuestras áreas de nuestro interior y seguir haciendo lo mejor. También es penoso que muchos a veces conociendo la luz, de pronto tienen que estar haciendo ciertas prácticas ajenas a lo que es a la Torah. Y cosa que muchas veces en vez de ser luz, se han convertido en ser aquel que no brilla nada, sino mejor como los demás han sido absorbidos por las tinieblas. Bien, con todo esto, un preámbulo así, te diría, mis amados hermanos, amigos, que ustedes están allí. Igual sé que ciertas tendencias doctrinarias que son a lo mejor las denominaciones como el protestantismo, el cristianismo, el evangélico, bueno, la que cual sea, en estas fechas también hace lo mismo que hace la iglesia cristiana. O sea, me refiero a los católicos, ¿no? Que hacen lo mismo. Entonces, por lo tanto, pues no ha habido ninguna variación alguna y por lo tanto están haciendo esos mismos actos que les llevan a hacer idolatría también. No han sacado la idolatría del interior, sino simplemente lo que es exteriormente. Bien, también igual te pido que compartas este video y puedas también darme un me gusta y en el canal que estoy, este video estará, es en el Juan Aliauca Raíces Hebreas,
que es mi canal en YouTube, esperando pues que pueda compartir una reflexión de cada parashá que lo voy tomando, que lo hago para mí también un reto de mi vida, que tengo que esforzarme, como decíamos en la parashá anterior, pues de nada es lo que hago para el eterno, sino muchas veces son las cosas que estoy haciendo para mí, porque lo que necesito es yo corregir y hacer las cosas correctas y así para acercarme cada vez más a la luz del bendito sea. Bien, esta reflexión le he titulado El fuego permanente. El fuego permanente que está tomado de la parashá Tzav, ¿sí? Que está en el libro de Baikra o Levítico capítulo 6:1 hasta el 8:36. A propósito de este capítulo, muchos a lo mejor van a leer en sus traducciones y van a tener un pequeño inconveniente. Ese inconveniente les va a traer a decir, pero no, pues es que él está diciendo de 6:1, pero no está allí. O sea, van a encontrar, lo cual les va a traer como una pequeña confusión de que a lo mejor la escritura está mal. La Torá como tal, las traducciones correctas que vienen del texto hebreo, pero los textos hebreos, porque inclusive las interlineales tienen ese problema, que están lo mismo, ¿sí? Quiero aclararles esto. El capítulo 6 comienza después en en el texto de la Biblia hebrea, comienza desde el capítulo 5 que termina en el verso 27, si no me equivoco. Sí, el verso 27. Desde allí, eh, sí, desde allí comienza el capítulo 6:1, pero en las traducciones termina el libro de Levítico capítulo 5, termina solamente en el verso 19, lo cual ha traído un espacio de, estamos hablando de casi 8 versos que han, no sé, cómo lo hicieron ellos. Bueno, lamentablemente uno también tuvo ese mismo problema cuando estaba en el cristianismo, uno se le conformaba conforme lo que dice ahí está en la escritura y listo, cogía y listo y no había ningún problema, según entre comillas, estaba bien, pero resulta que cuando uno ya va estudiando y encuentra, va a encontrar estas fallas que traen gravemente a veces confundir, porque a lo mejor va a encontrar allí en el 6:1 de las traducciones normales, va a decir, habló el eterno Moshe diciendo si una persona peca y comete prevaricación, etcétera. Pero ¿qué tiene que ver, en cambio, lo que yo voy a leer cuando ya vaya a iniciar el estudio de esta reflexión? Yo voy a leer, en cambio, lo que dice en este caso, en la Biblia hebrea, sí que tengo aquí. En cambio, aquí comienza diciendo, manda a Aarón y a sus hijos diciéndoles que estas son las instrucciones. Y ese verso comienza en las traducciones, comienza desde el capítulo 6:9 de Levítico. Recién en el verso 9 comienza a decir, o en el 8 que sería definitivamente, y habló Moshe diciendo para decirles, ordena a Aarón y a sus hijos y diles, estas son las leyes del holocausto. Miren, cuánto muchas veces traen problemas las traducciones cuando no están tomados correctamente de los textos orígenes, que son en este caso la lengua hebrea, es el texto origen, el Tanaj, ¿sí? La Torá, en este caso los 5 libros de Moshe, pero por eso les aclaro, para que ustedes tengan bien en claro. A partir de 6:9, en la Biblia hebrea, recién comienza 6:1. ¿Por qué? Porque en la Biblia hebrea termina hasta el verso, el verso 26. ¿Sí? Sí, hasta el verso 26. Hasta ahí termina.
será hasta 5:26. Pero en cambio, en las traducciones termina solamente 5:19, haciendo esta pequeña confusión de versos que no están mal estructuradas, obviamente, que no debían estar así. Bien, entonces con esta aclaración, continuamos ahora en la reflexión y meditemos allí, mis amados hermanos, una vez más, un abrazo inmenso para ustedes y que sigamos adelante. ¿Sí? Esta parashá se titula igual con la parashá, se llama Sab, que significa orden o manda, ¿sí? Manda, tal como dice la misma escritura. La que, como ya le dije, o adicionalmente también tiene un cierto significado de agradecer, pero este punto que tal vez no lo voy a tocarlo porque esto viene de la palabra Yehudí, ¿sí? De allí se saca esas raíces y se encuentra con respecto a encontrar la palabra a significado de agradecer. Pero bueno, entonces en breve como, bueno, como le diríamos como especie de un post, ¿sí? Entonces, miren, mis amados, cuando entramos a meditar en cada una de las parashot o las porciones, vemos que el Eterno siempre está dando sus preceptos para el bien de nosotros, para el bien de nosotros. Óigaseme bien, para el bien de nosotros. Por eso la Torá se le dice que son instrucción de vida, ¿sí? Instrucciones para la vida, ¿sí? Por esto, en los capítulos anteriores, como ya hemos visto, en este caso, cuando hicimos la reflexión de la semana pasada, en ese libro de Vayikra, que es uno de los libros en este caso de la Torá, ¿sí? El Eterno dio que prescripciones rituales respecto a los korbanot o en este caso, a las ofrendas, ¿sí? Mientras que en esta parashá, Sab, se puede ver el complemento de las leyes generales, dando detalles con una acción en este caso, de ese error de pecado que debe presentar el corbán por su culpa y de igual manera, ese corbán debe ser también igual del animal sin defecto y todo eso es lo que está antes de la parashá Sab, ¿no es cierto? Entonces, y de ahí vemos y nos encontramos que en este sacrificio estamos hablando sobre el fuego, ¿sí? El sacrificio, el fuego sobre la Hamizbeach, que significa el altar, ¿sí? Debe permanecer toda la noche hasta la mañana. Tenemos que entender esto, obviamente, cuando dice en la Torá, en este caso, toda la noche, ¿sí? Hay que entender desde el pensamiento hebreo, desde el pensamiento judío, porque la noche comienza a partir de, en este caso en el pueblo hebreo, en el pueblo judío, la noche inicia desde las 6 y usualmente dicen desde las 6:30 y culmina el siguiente día, en este caso la noche, estamos hablando, sí, no el día, porque el día terminaría a la otra, igual tarde que sería a las 18 horas mismo, pero terminaría la noche que estamos hablando, toda la noche sería hasta las 6 a.m., que ahí terminaría ya la noche, ¿sí? Entonces, esto doy una aclaración para que no piensen que la noche comienza a las 12, no, no es, eso no es. En el pueblo hebreo, en el pueblo judío, las horas terminan así, y no porque ellos se han inventado, sino es porque la misma Torá, la misma escritura, nos da eso. Sí, nos enseña cuando vemos en los libros de Bereshit o Génesis, ahí se encuentra acerca de ello. Otro dato que debemos tener en claro es que en la parasha anterior, o sea, en Vaikra, en el capítulo 1 y 2, las ordenanzas eran para los hijos de Israel, o en este caso para el pueblo, ¿sí? Ahora, en esta parasha, la orden se da para los hijos, para Aarón y los hijos de Aarón, ¿sí? Quienes van a ocupar exclusivamente de la ritualidad, ¿sí? De estos, de quemar las ofrendas y todo eso de los corbanos. Que para este rito
las personas que no están, en este caso, designadas, no pueden efectuar ninguna injerencia en estos rituales, ¿sí? Porque solamente tienen que hacer, en este caso, los sacerdotes, el Kohanim o el Cohen. Entonces, ¿qué dice la parashá? Siempre como les recordan, siempre en las anteriores, leo los dos versos primeros de la parashá, con la explicación que ya les di, ¿no? Por si acaso, ¿sí? En este caso, en el verso 8 es 6:1, ¿sí? Y en el verso 9 es 6:2, ¿sí? Entonces, ya les expliqué al inicio, entonces, para que tengan esa idea. Y dice así, lo voy a leer primero en, el, en la lengua hebrea, que dice, Vaidaber, Yudhei Badhe del Moshe Lemor, Tzav ed Aaron beed banav lemor, Zo Torat Haolah, Hi Haolah, al Mukda, al Hamisbeach Kol Halaila, ad Haboker, Bees, y el fuego, Hamisbeach Tukadbo, ¿sí? Y dice la traducción dice, y habló el Eterno a Moshe. Aquí me quiero detener un momentito porque ha habido muchas veces críticas en ciertos que estaba revisando mensajes que dice que, bueno, me tratan de ignorante. Bueno, no lo tomo a pecho que me digan que soy ignorante. Puede ser que sea, pero hasta donde sé, el nombre del bendito sea no está determinado con tan exactitud, ni en el mismo pueblo de nuestro pueblo judío, nuestros hermanos de la casa de Judá, no tienen con exactitud el nombre. Por eso es que ellos tienen que referirse como Adonai. Sí, y no me he referido como Adonai porque no es porque no me gusta, no, sí, siempre me he referido como el Eterno, el bendito sea, etcétera, etcétera. Y yo creo que con eso no estoy ofendiendo a nada, pero por no decir Adonai, pues ya me lo dijeron que soy un ignorante. Bueno, eso hay que dejar pasar por alto, hay que tolerar, porque muchas veces pensamos que nosotros tenemos la única verdad y yo siempre digo, yo no tengo la única verdad, la verdad lo tiene el bendito sea. El nombre es sagrado, es puro, impronunciable, que aún muchas veces cuando se manifestó en Éxodo, ahí en el capítulo 3, cuando a Moshe se manifestó, no fue el nombre como tal, se lo dio. Y no es que con eso ya dijo yo soy de tal nombre, por decir, vamos a decir así, un ejemplo breve. Yo me llamo Luis, no dijo eso, simplemente dijo Ejeye, Asher, Ejeye. Y bueno, de ahí nuestros sabios determinaron, sacaron y dijeron, aquí está el nombre del bendito sea, Yud-Hei Bad-Hei, pero ese es más bien es los tiempos que está hablando allí de esos del verbo que muchas veces tenemos que entender esa parte. Pero el nombre como tal, hasta el día de hoy, ni aún nuestro pueblo de la casa de Judá, nuestro pueblo, hermanos de la casa de Judá, tampoco tienen con exactitud y certera, aunque muchos dicen ya lo encontramos y pronuncian de una manera, ¿sí? Bueno, no quiero detenerme ahí, sigo con la lectura entonces. Dice, y habló el bendito sea Moshe para decirles, ordena a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto o la Torá, en otras palabras, eh, del holocausto. El holocausto permanecerá ardiendo sobre el fuego encima del altar, o sea, a Mizbeach, toda la noche hasta la mañana, toda la noche hasta la mañana. Y el fuego del altar ha de mantenerse ardiendo en él. O sea, en otras palabras, debe estar permanente, ¿sí? Permanente. Entonces, como ya mencioné, mis amados, en anteriores líneas ya les mencioné que la orden es exclusivamente para quienes, para Araón y sus hijos, porque para todo el pueblo de Israel ya se lo dio en el capítulo 1:2, ¿sí?
donde tienen esta responsabilidad de mantener el fuego vivo hasta la mañana siguiente. Como vemos, ese mandato para un Cohen sí debe mantener vivo el fuego del altar. Y ahora nosotros también preguntemos, ahora nosotros también recibimos orden de presentar, por ejemplo, un corbán sin defecto, sin levadura, y debemos sazonar con sal. Así es como también nosotros recibimos que tenemos que presentar así. Es decir, tanto el Cohen como nosotros tenemos la responsabilidad de hacer tal cual como Yod-Heh Vav-Heh, o el bendito sea, por decir Yud-Heh Vav-Heh, me dijeron que soy ignorante. Sí, realmente yo pronuncio es lo que está solamente las letras, en este caso en hebreas, que están Yud-Heh Vav-Heh. Sí, no hay, como le dije, nombre así tan exacto. Está más cercano como lo dicen Yahweh, bueno, el bendito sea el Eterno, está, pero lo a Dios, ¿sí? Entonces tiene que ser tal como se nos ordena. Así está la parasha también. Por eso dice ordena o manda, también dice, sí, manda. Por esto, en esta parasha, la Torah ordena es darnos a entender cómo debe estar nuestra vida espiritual también. Y con un fuego permanente que debe arder sobre el Mizbeach, altar, ¿sí? O para decir el altar, tenemos que decir en hebreo, Hamizbeach. Y tiene por qué ser, no tiene por qué ser apagado, ¿sí? Es decir, en todo momento y en toda situación, mientras transitemos en este mundo, el fuego del altar debe seguir ardiendo sin interrupciones, ¿sí? Sin interrupciones. Ahora, este altar, ya vamos a ver a quién se estamos representándole, ¿sí? Este Mizbeach, o este altar, ¿sí? Dice, debe estar, ¿qué? El fuego, Haesh, ¿sí? Porque dice, Esh, se dice en hebreo el fuego, ¿sí? Tiene mucho significado espiritual para entender a nuestra vida. Esto es que el altar simboliza el corazón del hombre, o sea, nuestro corazón. Pero no pensemos de ese corazón de que está acá. No, hay que entender el corazón también en la mente hebrea simboliza el deseo. Y ese es el lugar donde está acá en la razón, no, o sea, nuestra mente, nuestros pensamientos, ¿sí? Allí. Entonces, es muy interesante, en cambio, que en hebreo, para decir hombre, se escribe también con esas mismas letras que se escribe fuego, que solamente incluye una consonante más. Y se dice ish, así se dice hombre, ish, ¿sí? Mire, es el mismo, casi la misma, ¿sí? El otro solamente se dice esh, el otro se dice ish. Curiosamente tienen la misma consonantes, ¿sí? O raíz de la palabra fuego, que estamos diciendo que es esh. ¿Con qué diferencia? Sí, ¿cuál es la diferencia? Que fuego no tiene la yud, ¿sí? O sea, cuando nosotros deletreamos, como les decía alguna vez, ojalá un momento pueda hacer una presentación así, indicarles en la tele. Pero bueno, sigamos adelante. Entonces, ese lugar donde debe arder el fuego, ¿sí? Es el lugar donde debe arder, es el hombre como significado, representar el altar, ¿sí? Donde tiene que estar ardiendo el fuego. Es así que también el corazón es el lugar donde arde el fuego de las pasiones y los sentimientos, lo cual se interpreta como el significado espiritual de, ¿sí? De esta orden que dice en la parasha Sa. Por esto, lo estoy simbolizando que el hombre debe preocuparse de qué fuego, ¿sí? De que el fuego, en este caso, de que el fuego del amor hacia el Altísimo y el entusiasmo de vivir
conforme manda la Torá, ¿sí? Donde está prescrito las misbot o los preceptos, estos siempre, siempre deben estar encendidos en nuestro corazón. Que corazón en hebreo se escribe lev, la letra lamed y la letra bet. Creo que más fácil para los que ya tienen una noción del hebreo, saben de lo que le estoy diciendo. Lev. Y esta palabra lev, ¿sí? Está con la letra al inicio de la Torá y al final de la Torá. En Bereshit, ¿sí? Comienza con Abed y al final del libro de Devarim termina con Alamed. Por eso se dice que esto es el Lev. ¿Y dónde está el Lev? ¿Por qué? Porque la palabra Lev, cuando nosotros hacemos esta, con estas herramientas, que es en este caso los números que cada una de las letras tiene, ¿cuánto nos saldría? La Lamed equivale a 30 y la Bet a 2, ¿sí? En orden numérico. Lev, entonces tendríamos el valor numérico, estaríamos hablando de 32. Y el valor reducido, 5. ¿Qué está hablando? 5. ¿A qué nos trae a la mente? 5 nos trae a la mente hablando de los 5 libros de la Torá. ¿Sí? Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, los 5 libros de Moshe conocemos. ¿Sí? Por eso nuestros sabios dicen el corazón de la Torá, y nuestro corazón debe estar allí, en la Torá. ¿Sí? La misma que debe llevar siempre para nosotros, que nos lleva a vivir en esa libertad y ser libres. Entonces, ese es el fuego que no se debe apagar en nosotros, ¿sí? Porque el ego muchas veces quiere apagar a volvernos a ser esclavos y no libres. Pero cuando somos libres, el fuego debe estar siempre encendido y nunca se apaga. Pero también quiero dejar aclarando algo en esta reflexión, que en hebreo hombre se dice, en este caso en hebreo se dice Adam, que según en este caso nuestros sabios dice que Adam es el nivel más alto donde se conecta el intelecto con el bendito sea, y el mismo que se logra a través del estudio de la voluntad, de la sabiduría divina que está expresadas en la Torah. Entonces, qué importante de nosotros entender que esto es muy importante, que nosotros debemos saber conocer acerca del por qué el fuego debe estar permanentemente. Ya le habíamos comparado, en este caso habíamos dado cuenta que la palabra hombre se escribe Esh, ¿sí? Perdón, Ish, y el fuego Ish. Tienen las dos consonantes las mismas para pronunciar, exceptando que para hombre se escribe como Ish, con una Yud, que está en medio de la Aleph y la Shem. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos como en este caso aquí, si nosotros nos damos cuenta, para decir Isha, también ahí ya tiene, ¿sí? Ese es muy interesante. Pero también quiero dejar, como les dije, en claro, ¿sí? Lo que Adam es el nivel más alto que lleva esa conexión, ¿sí? Por eso se le llamó Adam al inicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra Adam dice que eh, proviene de la raíz Adamé. Y esta palabra Adamé significa me pareceré, ¿sí? O sea, en el contexto de Adamé, lo que significa es, en este caso, me pareceré al Supremo. Y obviamente cuando el Adán lo hizo con
todos esos atributos y cualidades que debe el hombre y debe llevar. Por eso es que siempre el bendito sea que Él impulsa, que nosotros seamos como Él es, nosotros también seamos como Él. Por eso dice, sed santos como yo soy santo, ¿sí? Por lo tanto, con estos datos ya nos muestra una verdad a lo largo de la Torá. Nos está enseñando, así como en las escrituras hebreas como tal, que la Torá fue dada como una fuente, ¿sí? Que la Torá es una fuente de fuego divino. Es por esto que se hace eh, referencia en la escritura como fuego. Y le vamos a decir lo que dice la escritura, porque no lo estoy inventando yo. Dice la escritura, ¿no es mi palabra como fuego? Este es lo que está expresando Moshe, ¿no? En sus palabras que puso y está en el Tejilín. ¿No es mi palabra como fuego? Dice el bendito sea, el eterno, Yudkei Badgeo, Yahweh. Como les dije, pues el nombre como tal no tenemos tan claro, pero lo pronunciamos lo más cercano posible, como es. Y dice, y como un martillo que rompe la piedra en pedazos, por tanto, he aquí, yo estoy contra los profetas. Dice, ¿sí? Dice el Eterno, que hurtan mis palabras, cada cual a su prójimo. He aquí, yo estoy contra los profetas. Dice el Eterno, que sueltan sus lenguas. Perdón, al día que dije que son palabras de Moshe, cuando no es la palabra de Moshe. Estamos hablando que Jeremías está profetizando. Sí, el profeta Jeremías, o el profeta Jeremías, pues. Que sueltan sus lenguas y dicen, él dice lo que hoy sucede. He visto en muchos lugares, he estado en mi época, he estado en las iglesias y me he ido y muchas veces por ahí alguien se levanta y me dice el Señor esto les dijo, o sea que yo no sé si les mandó a decir o no lo decir, o sea, no sé, producto de qué están diciendo, pero sigo leyendo. He aquí yo estoy contra los que profetizan sueños falsos, aquellos que son medios, ¿cómo le diría? Técnicos para descifrar sueños, ¿no? Pero no sé si lo estarán haciendo dentro de la voluntad del Eterno. Dice el Eterno, y los cuentan y extravian a mi pueblo con sus mentiras y su jactancia, porque yo no los he enviado, ni les dado orden, en ningún provecho ha traído a este pueblo, dice el bendito sea. Así es como estaba manifestando en este caso Jeremías, capítulo 23, del 29 al 32. Por lo tanto, al ser nosotros ese lugar donde el fuego debe permanecer, debe estar continuamente, tenemos que cuidar vivir en esa santidad y expresar las cosas correctas, más aún cuando proclamamos su palabra. Por eso tengan cuidado aquellos que predican desde un púlpito, que se encargan de inclusive de condenar a la gente cuando no les quieren creer en lo que ellos están ahí diciendo que acepta, en este caso, a Jesús y luego le amenazan con el infierno. Cuidado con ese tipo de, 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 de aseveraciones que lo hacen, que están yendo fuera del contexto y les dirá esto lo que dice Yirmiyahu, pues obviamente les está diciendo a estos profetas que hablan muchas veces, sueltan su lengua y lo dicen lo que sale de su estómago en este caso, ¿sí? Debemos expresar las cosas correctas. ¿Por qué? Porque su palabra es pura, para no convertirnos en qué? En profetas falsos, que muchas veces hablan producto de la abundancia, como le dije un rato, de su estómago. ¿Conmovidos por qué? Conmovidos por sus propias emociones que llevan a desviar a los oyentes. Entonces, esa palabra muchas veces se convierte en un fuego de juicio destructor para el que escucha y para él también. Pero cuando usamos la palabra correcta, no distorsionamos,
Sé que vienen cambios, situaciones también difíciles, ¿no? Cuando no distorsionamos, esa palabra es en nuestras vidas, es parte de lo que nos ayuda a mantener vivo esa luz, ¿sí? También hay situaciones difíciles, pero todo tiene un propósito para que nos elevemos espiritualmente para el cabod del bendito sea. Que por méritos, en este caso, siempre lo diremos, méritos de Yeshua, logramos asimilar y vivir en obediencia, guardando la Torá, ya que jamás, siempre insinuaré y hablaré diciendo que Yeshua, o como conocido como el Jesús en el medio occidental, jamás él enseñó otra cosa, o tal vez enseñó a no guardar, o dejó diciendo que la Torá fue abrogada. No, nunca dejó, pero es necesario las pruebas, como dice sus seguidores. O sea, es necesario. Hay cosas que nos vienen, tiempos difíciles, momentos donde que decimos, ya no es que, ¿por qué me pasa a mí? Solo a mí, a lo mejor lo dicen o lo decimos. Algún momento editaré un video en donde tuve que pasar muchas situaciones, inclusive por seguir, en este caso, raíces hebreas, todo el mundo me ha dado la espalda. A veces también la familia también, pero hay que seguir, ¿sí? Hay que seguir. Entonces, pero los, los seguidores de Yeshua sí pasaron situaciones bien difíciles y ellos lo dijeron, ¿sí? Ahora dice, te voy a leer lo que dice Kefa, Pedro. Ahora, por cuanto es necesario, estáis siendo un poco afligidos por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra emuná o fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero es probado por fuego, sea hallada en alabanza, cabot y honra en la revelación de Yeshua Hamashiach. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6 y 7. Por esto, mis amados, por esto cada uno de los preceptos que se habla en esta parashá nos lleva a mirar nuestro interior. Así como los Coanín tenían esa responsabilidad, nosotros también tenemos el mismo deber y responsabilidad el día de hoy. Tal vez no estamos quemando físicamente, pero en nuestro interior tiene que estar ardiendo constantemente esa Torah que es como el fuego, ¿sí? Tiene que estar, porque cuando el fuego, la Torah, está encendida en nuestras vidas, este fuego se convierte en ¿qué? En luz, en esa luz que alumbra a los demás, como ya he repetido en diversas ocasiones lo que dijo Yeshua. Vosotros sois la luz del mundo, que dice Mateo 5:14, que también instó, obviamente porque esa Torah es lo que nos lleva a eso, esa Torah es lo que practicaba, lo que vivió Yeshua, es la que está diciendo igual, que amemos. Y dijo, vosotros pues sois, dijo, sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Por qué nos lleva a eso? Porque la Torah nos lleva a esas dimensiones, a, esa, a ese nivel que tenemos que elevarnos. Para muchos dirán, pero es que es difícil, es que la ley es dura, la ley es... No, mi amado amigo, hermano y hermana. Yo sé que mis hermanos que ya entienden raíces hebreas, que ya tienen con noción de todo esto, yo sé que la ley, como lo llama, no es nada pesado, ni tampoco es nada difícil de vivirla, sino es cuestión de que nosotros entendamos
cómo el bendito sea ha manifestado y cuál es su propósito con esa ley para nosotros. ¿Sí? Entonces Yeshua dijo, vosotros pues sed perfectos. Pero ¿qué es lo que nos va a perfeccionar? Esa bendita Torah, ese fuego que arda continuamente en nuestra vida, será el que nos lleve a ser perfectos. ¿Sí? ¿Quién ama la Torah? Ama al Eterno, al bendito sea. Y quien ama al Eterno, al bendito sea, ama a su prójimo como a sí mismo. Y eso lo enseñó Yeshua. Lo dijo que el primero y el segundo tienen la misma similitud. Y quien guarde esto es lo que está cumpliendo como debe ser. ¿Sí? Esto enseñó Yeshua. Él no enseñó a quebrantar la Torá. Esto siempre lo voy a recalcar. Pues un judío, miren, un judío siempre enseñará eso por su esencia misma, así como lo voy a citar en este caso como Ezra, que dijo, esto lo dijo en el mes en el mes séptimo, donde se inicia la muerte de Yom Kippur, ¿sí? Esdras bendijo al Eterno, dijo, a Elohim Hagadol, ¿sí? Elohim grande, y todo el pueblo alzando sus manos, respondió, amén, amén. Y reverenciando se postraron ante el Eterno, rostro en tierra, y los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Yamim, Jacob, Sabitai, Odías, Maasías, Kelitá, Azarías, Sabed, Hanán y Pelayá, hacían entender al pueblo la Torá, o como le llaman, ley. Y el pueblo permanecía atento en su lugar y leían en el rollo de la Torá de Elohim, explicando y aclarando el sentido. Esa es la naturaleza de un judío que vive por la Torá, vive por la Torá y la Torá es la vida misma para cada uno de nosotros. Y yo, hoy que he abrazado esta bendita manifestación que ha permitido entender, lo digo con todo, con toda sinceridad, que amar, vivir esa Torah es algo maravilloso, ¿sí? Algo maravilloso. De modo que dice, entendieran la lectura, que eso es lo que hacía, la lectura que se hacía siempre con respecto a la Torah. Y mientras escuchaban la palabra de la Torah, o sea, la ley, todo el pueblo lloraba. Y entonces, Nehemías o Nemías, el gobernador, y Esdras, que era el Cohen y escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, hoy es día Kadosh, o santo, para el eterno, para el bendito sea, vuestro Elohim. No os lamentéis ni lloréis. Es motivo de regocijar. Por eso que en esa fiesta de Yom Kippur, Yom Teruah y todo eso es motivo de regocijar porque la bendita Torah nos hace sentir ese fuego que debe estar ardiendo permanentemente. Así también, mis amados hermanos, nuestra labor y responsabilidad no ha finalizado aquí, no ha culminado, más bien recién iniciamos. A menos lo digo por mí. Estamos iniciando, luego de un largo sueño espiritual que tuvimos, producto de ese letardo que dio el cristianismo, que estábamos lejos de la ciudadanía verdadera de un israelita que guarda la Torah. Estábamos lejos de ello. Más bien diciendo, es que para nosotros no es la ley, que para nosotros, etcétera. Creyendo en Trinidad, creyendo en cosas que no son dentro del contexto de la Escritura. Así que, mis amados, ¿cómo permanecemos nuestro fuego permanente que debe estar allí? ¿Cómo está tu altar? ¿El fuego está encendido? ¿Pero estás permanentemente o temporal?
¿Está siendo luz para los demás? ¿O está siendo esa piedra de tropiezo con doctrinas y teologías que llevas a los demás a vivir en desobediencia a la Torah? ¿Qué estás haciendo? Recuerda, mis amados, recuerden, la Torah está vigente. El bendito sea no ha modificado hasta el día de hoy. Él es por la eternidad. Así lo dice en el Tanaj, cuando leemos el libro de Salmos, que es una expresión de Moshe. Ya me adelanté en lo anterior a decirle que no era eso, pero aquí es la expresión de Moshe que dice, oh Adonai, te va a pronunciar tal como dice la Biblia. Oh Adonai, tú has sido nuestra morada de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y dieras a luz, la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Él, tú eres el bendito sea, tú eres Yod Hei Bad Hei. Salmos 90, 1 y 2. Y también dijo Shaul, o Pablo, como le dicen, a él sea el kabod en la comunidad o la Keilah, ¿sí? En Yeshua HaMashiach, por todas las generaciones de todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos, hermanas, amigos, estamos cerca a la fiesta de Pesaj, la hora de rememorar, de recordar de la libertad que trajo, ¿sí? Nuestra libertad, que a veces le dice la hora de nuestra libertad, se dice Esman Jeruteno, ¿sí? La hora de nuestra libertad. Tu libertad de ir ahora a mantener el fuego permanente encendido. Llega el momento de recordar, ¿sí? Mientras que todos tenemos que limpiarnos de ese orgullo de nuestros corazones, que eso apagaría el fuego en vez de hacerlo permanente. Debemos quemar ese hametz, corrigiendo, con ese fuego de la Torah que hay en nosotros, corrigiendo, y vivir el último Shabbat cuando toque llegar a Pesach. Ya estamos cerca. Mis amados hermanos y hermanas, amigos, para mí es un gusto de poder compartir esto, de que siento para vivir. Mi vida tiene enrumbaciones a través de la Torá y las cosas como uno debe caminar. Te invito a que tú también mires. Si tú miras esas letras que están del nombre de la parashá Sad, está compuesto por dos letras nada más. Una letra Sadig y la Vav. Sadig, si lo ves tú la estructura, debas saber aquel que está con las manos levantadas hacia el Eterno, con su fuego encendido que debe estar permanentemente elevando y agradeciendo, viviendo, caminando y siendo luz para los demás. Porque la siguiente letra es la Bab, que significa también como hijo. Hubo uno que fue llamado Ben Elohim, o el hijo del hombre, también le llamaron. El que nos dio el ejemplo, el que nos encaminó con esos principios, que luego de que él partió, se haya dado muchas interpretaciones, muchas situaciones, muchas polarizaciones, palabras que ni siquiera a lo mejor habló Yeshua, lo pusieron y lo escribieron en el Nuevo Testamento, como le llaman, son las que ha traído
diversas confusiones y controversias entre muchos, especialmente con nuestros pueblos de la casa de Judá. A creer que es un farsante, a creer que es un hijo de tal, y etcétera, etcétera. A calificar a Yeshua muy, muy, muy descomedidamente. Y yendo mucho más extremo, los ultraortodoxos, inclusive con esto de Benei Noah, enseñándoles a que renuncien a Yeshua, porque si no renuncian a Yeshua, no pueden ser parte de ellos. Mis amados, a veces esto sí parte. Ojalá no me esté equivocado yo, pero llegará la hora, el tiempo, donde todos y todo ojo lo verá, las cosas como el Eterno ha tenido planeado. Él hizo y él escogió, él eligió, él quiso poner como a alguien que lleve su nombre y en su nombre hable y luego también cumpla ese rol de un Goel, pues eso, ¿quién eres tú y quién soy yo para determinar que eso es así o no es así? Pero mientras tanto, respetémonos, miremos y hagamos las cosas tolerándonos de unos a otros, amándonos de unos a otros, buscando hacer el bien de unos a otros, llevándonos como verdaderos seres humanos, porque tú o yo no tenemos un Elohim diferente, o le diría más claro en estos términos occidentales, un Dios diferente. Si tú tienes, o como muchas veces Israel también ha llegado a caer en estas situaciones, como que tuvieran un Dios diferente que el Dios de los cristianos. No, 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 todos somos. El hecho de que estés desencaminados por las situaciones doctrinarias, teológicas y sus cosas que han venido siglos tras siglos, no quiere decir que sean de otro. Su forma de creer, sí. Su forma de vivir también. Su forma de pensar también. Pero hay un solo Elohim. Hay un solo bendito sea Yud-Hei Bad-Hei. El único que debe ser proclamado en el mundo entero. Y hay un solo Redentor que será. Y un solo Mesías o Mashiach, el cual el bendito sea conforme lo que Él haya determinado en su plan y su perfección, que nadie en su momento podrán describir. Por eso, antes de llegar a ese tiempo, de caernos en vergüenza por haber estado denigrando de esa manera, porque hay cosas que cuando se miran ciertas cosas en el Talmud, no tengo yo el compendio todo, tengo partes donde se ha podido lograr saber, es algo que hablan muy denigrante. Y eso piensan que es algo que se ha revelado de parte del Eterno a los rabinos de aquel entonces. Yo creo que no. Bueno, no es el tema por hablar, pero el fuego tuyo debe ser permanente. Debes mantenerlo, a pesar de las situaciones, a pesar de las cuestiones difíciles que vienen en la vida, de que te dicen, es que tú no eres judío, tú no eres hebreo, tú no eres nada, tú no eres ni siquiera bueno, como se dice también de Efraín, no eres nada. Solo nosotros, no importa. Adelante, con firmeza, guardando la Torá, viviendo conforme a la Torá, guardando todos los preceptos, Shabbat y todo ello, vívelo, disfrútalo, regocígate y sigue adelante. Ese es lo que tienes que vivir, ese fuego permanente que esté en tu vida. Mis amados, para mí ha sido un gusto compartir, deseándoles que a cada uno de ustedes sigan manteniendo ese Shabbat y tengan una bendición enorme del bendito sea y también una excelente semana luego de este final del Shabbat. Que el Eterno les bendiga, un fuerte abrazo. No te olvides de darme
un, un visto, ¿sí? Un visto. Y puedes compartir a muchos de este video. Que el bendito sea les bendiga hasta la próxima semana y próxima ocasión, que el Eterno, si así nos permite. Bendiciones a todos. Hasta muy pronto.